¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Daremos inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta ocasión, el tema que estaremos proponiendo es el de variables, ecuaciones e inecuaciones. Directamente, iniciándonos y pasando lleno al tema, tenemos lo siguiente. ¿A qué definimos como una ecuación? Una ecuación es un enunciado que iguala dos expresiones matemáticas. En este caso, y para que podamos explicarlo, tenemos la siguiente expresión. En referencia, sabemos que una parte, por ejemplo, la que encontramos a la izquierda, debe ser exactamente el mismo que encontramos en el lado derecho, haciendo referencia a que nuevamente en este caso es una igualdad que existe entre ambos términos, tanto en el primero como en el segundo. Por ejemplo, tenemos en este caso un valor de x igual a 4. Entonces sabemos que ese valor en referencia de aquí, o también definida como una variable, es equivalente a 4, puesto que es una igualdad. Bien, tenemos la siguiente expresión, 4x sumado a 5 igualdad a 17. Entonces, en referencia hemos de saber que toda esta expresión aquí, una vez ya operada y dada con las resoluciones completas, va a dar con una totalidad de 17, puesto que 17 es el valor que ya tenemos dada como aquel resultado, el resultado más que todo de aquella igualdad. Y bien, vamos a podernos encontrar otro tipo de expresiones un tanto también más complejas, como lo es 2x restado de 8, igualdad 2, en este caso 2 multiplicado por x menos 4. ¿Ok? Entonces, en referencia sabemos, y la idea de extracto principal aquí, es que una parte, tanto el término primero como el de la izquierda y el término segundo como el de la derecha, ambas comparten la misma denotación de un resultado. Tienen un resultado en común. Muy bien. Lo siguiente, ecuaciones. Consta de dos partes que están en equilibrio y cuando se intenta resolver la misma hay que tener cuidado que se mantenga en ese mismo equilibrio o balance realizando las mismas operaciones en ambos lados de la ecuación. ¿Esto por qué se menciona? Porque recuerden que hay que tener en este caso un primordial cuidado en el directamente mantener aquellos mismos valores, puesto que si en alguna operación interferimos con el balance que ya está dado, se puede decir que estamos perdiendo también los datos y que estamos presentando un proceso de forma errónea. Entonces, para ello hemos de estar implementando como tal las operaciones que ya conocemos con los números enteros y la participación de la ley de signos. Algo que es importante destacar en esta parte es que vamos a conocer los términos de transposición. Por ejemplo, en este caso, movilizar un valor a otro sin que éste se vea, en este caso, así, por ejemplo, dado alguna modificación de forma extrema, sino que hay que hacerlo con el cuidado que es con la operación que conlleva. Bueno, continuamos. Resolver una ecuación que tenga una variable x significa encontrar los valores de aquella misma variable, o sea, de x, para las cuales la ecuación es verdadera. Por ejemplo, tales valores son solución y se dice que satisfacen a la ecuación. Eso es como una terminología que ya vamos a ir utilizando cuando, por ejemplo, ya trabajemos de lleno con los ejercicios. Por ejemplo, decimos tal, la solución de aquel conjunto de valores, ok, satisface como tal a la ecuación en sí. Pasos a seguir, o sea, ¿cómo vamos aquí a estar planteando? Sabemos ya una breve denotación de lo que es una ecuación, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo la vamos a tener que aplicar o cómo la vamos a resolver más que todo? Primero, tenemos lo siguiente, simplifique cada lado, o sea, eliminando los símbolos de las agrupaciones en caso de que en el de que existan. Combine los términos semejantes si existen algunos. Muy bien. O sea, recuerden, los términos semejantes hacen referencias a todos aquellos términos que son exactamente iguales. O sea, simplemente los vamos a omitir o a combinar. Aplique la propiedad aditiva de la igualdad. Sume o reste la misma cantidad a ambos lados de la ecuación. Esta parte, al menos, la considero muy importante, puesto que también la vamos a trabajar a continuación, ya con unos ejercicios que son, en este caso, de base que nos van a ayudar a entender mejor cómo realizar las ecuaciones así. Y también tenemos el despeje de la incógnita y realizando los cálculos necesarios para resolver mencionada ecuación, como lo es en este caso las operaciones en donde usaremos suma, resta, multiplicación y división como tal. Bien, tenemos un breve ejemplo, algo sumamente sencillo que nos va a ayudar más que todo a identificar el proceso. Tenemos lo siguiente,
X, recuerden que en este caso, por ejemplo, estas letras hacen referencia a variables. Variables, como también lo hemos estudiado, son aquellas denotaciones de valores numéricos que al momento desconocemos. Entonces, para no agregar un valor directamente erróneo, lo agregamos por medio de una letra, que no deja ver en este caso su valor en expresión matemática, pero que lo entendemos como un valor. Bien, entonces tenemos x sumado a 4 más 2. Entonces, por el momento estamos diciendo que no conocemos ese valor o esa denotación de x. Y algo importante que también he de querer destacar, recuerden que estamos trabajando, o al menos en las ecuaciones e inecuaciones, trabajamos con valores enteros. Los valores enteros eran todos aquellos valores con denotaciones tanto negativas como positivas. Bien, tenemos en este caso la primera propiedad, o al menos la primera forma de representación de un resultado, de un proceso que estamos planteando, es a través de la propiedad aditiva. Miren, ¿qué decía la propiedad aditiva? Es exactamente esa parte. Sume o reste la misma cantidad a ambos lados de la ecuación. Es exactamente lo mismo que vamos a hacer. O sea, la idea en síntesis es aquella. Nuestra ecuación en sí es x sumado a 4 igual a 2. Bien, entonces identifiquemos cuál es aquel valor que podemos tanto sumar o restar, porque recuerden, si tenemos una expresión, vamos a hacerlo en su opuesto, para que en este caso podemos decir que exista un balance y un equilibrio en este caso, en esta expresión. Entonces, yo tengo aquí este valor tanto, yo lo puedo restar porque como tal lo represento como un valor independiente. Entonces lo podemos como tal en este caso, hacer este mismo valor como para poder simplificarlo. Recuerden, en este caso, términos semejantes. Entonces tenemos este valor, como está sumando, yo lo voy, en este caso, trabajando con propiedad aditiva, a restar. Tenemos x sumado a 4. Ahora le agregamos este mismo término, pero en su opuesto. Tenemos menos 4. Y recuerden que ese valor tiene que estar trabajando tanto en la primera parte, en este caso, el término o la expresión antes de la igualdad, y en segunda parte, ¿ok? Después de la igualdad. Recuerden, igualdad nos referimos a este símbolo de aquí. Bien, entonces tenemos que esta parte básicamente la restamos, y acá también en esta parte menos 4. Tenemos una expresión, aquí directamente lo simplificamos o lo reducimos como bien se puede hacer. Tenemos 4 menos 4 igual 0, entonces decimos x es el único valor que está siendo expresado en esta parte. Bien, 0, o en la parte lo podemos omitir como tal. Y tenemos esto de 2 menos 4. Recuerden, esto ya es una cantidad o una operación de notación de números enteros. Entonces tenemos 2 positivo restado de 4 negativo, bueno, restado de 4 igual a menos 2. Entonces mencionamos que x en sí, o x es igual a menos 2, haciendo referencia a que si yo agregase este número ahora acá, me daría como tal este resultado. Bien, entonces por ello es importante lo que les mencioné. Trabajamos también, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos trabajando con valores enteros. Bien, ahora pasándonos a una resolución ya planteada a una inecuación. Una inecuación, recuerden, esta parte también es como que un punto y continuamos con otro tema, es las inecuaciones. Es un enunciado que contiene uno de los signos o símbolos de menor, en este caso, menor que o mayor que. También nos referimos a las inecuaciones como desigualdades. Una desigualdad que contiene una o más variables se llama desigualdad condicional o inecuaciones. ¿Okay? Nos vamos a referir a ella como con esos dos nombres, desigualdad o una inecuación. ¿En qué se diferencian? Vamos a ver aquí ya, antes de pasar a lo demás, ¿en qué se diferencia una desigualdad o una inecuación de una ecuación? Que en este caso ya la hemos podido ver. La principal característica que nos va a ayudar a distinguir este tipo de expresiones es la siguiente. En una ecuación, y recordando también la terminología o el concepto base, es una igualdad. O sea, que vamos a estar trabajando con el símbolo de igual. ¿Ok? El símbolo igual, porque sabemos que ese primer término es exactamente el mismo que el segundo. Mientras que una inecuación, en este caso, hace referencia a que un valor o un término es mayor o menor que el otro. Por ejemplo, tenemos que vamos a estar utilizando esta simbología de menor mayor y mayor menor. ¿Qué? Bien, entonces es más que todo la diferencia principal que vamos nosotros a brindar con respecto a esta comparativa. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Esto se refiere a una ecuación como tal, porque decimos que tanto el término de A como el término de B están en el mismo punto, o sea que hay una igualdad allí.
Mientras que aquí en el segundo caso, por ejemplo, tenemos que B es indiferente de A. Por ejemplo, podemos decir que B es mayor que A o que A es mayor que B. Depende de los enunciados o valores que se tengan. Por ejemplo, figurémonos que A es mayor. Entonces decimos que A es mayor que B. Y acá en el tercer caso que A es, en este caso, menor que B. Bien, entonces en referencia tenemos en cuenta también aquellos valores numéricos. Bien, entonces recuerden, una ecuación que es prácticamente algo que decimos que está en igualdad de términos y una inecuación que un valor es mayor y existe también otro que es menor. Bien, aquí por ejemplo ya está sintetizado. Podemos decir que la primera recta reflejaba como tal a una ecuación porque sus dos valores son iguales, mientras que la segunda y la tercera recta hacen referencia a que una cantidad es mayor o menor que otra. Bien, ¿cómo resolvemos en este caso las inecuaciones? Vamos a aplicar la propiedad aditiva de la desigualdad, que es exactamente, por ejemplo, lo mismo que hicimos en el tema de la ecuación como tal. Tenemos la siguiente expresión: x sumado a 3 es menor que 7. Entonces, la propiedad aditiva, recordando en lo que consistía, era que nosotros pudiésemos sumar o restar el término que también favorezca a un balance en esa expresión. Por ejemplo, aquí es el término de 3. Como está sumando, vamos a restarlo, con el fin de poder simplificar o eliminar esa parte. Eliminar o reducir. Bien, tenemos entonces x sumado a 3 restado del mismo término menor a 7 restado ahora de 3. Recuerden que este mismo expresión lo haríamos tanto en el primer término como en el segundo. Aquí esta parte también me es importante destacarles. Eh, Dentro de un conjunto o un signo de igualdad, por lo general vamos a referirnos a esa parte como un primer término. ¿Okay? Luego lo separa el conjunto o el símbolo, que puede ser en una ecuación la igualdad, el signo igual, o una inecuación, el símbolo en este caso de mayor que o menor que. Bien, entonces aquí decimos que existe un primer término y acá un segundo. Entonces tenemos que en el primer término vamos a restar o sumar, depende de lo que sea la expresión. Y bien, algo también que es importante mencionarles es que no siempre va a ser una suma o resta. Puede ser también aplicado aquí una división o una multiplicación. Bien, eso recuerden que las operaciones allí o la idea en síntesis consiste en que podamos igualar una reducción de términos. Entonces tenemos aquí una resta, prácticamente estos valores están siendo reducidos, 3 menos 3 igual a 0, pasa x solo en esta primera expresión. Y en esta segunda tenemos la resta de 7 menos 3, que es igual a 4. Entonces tenemos que en el conjunto de solución x es menor que 4. Otra manera de resolverlo, y con eso prácticamente hemos de finalizar, tenemos la siguiente, a lo que hemos de denominar una transposición de términos. ¿Cómo consiste esa parte? Tenemos en este caso la expresión de x, bueno, es el mismo ejercicio en realidad, solo vamos a resolverlo con otro método. Tenemos x sumado a 3, que es menor que 7. Entonces, una expresión o una transposición de términos, disculpen, hace referencia a que nosotros podamos movilizar algún valor dentro de los términos en sí. Entonces tenemos x, miren, esta parte, este valor numérico es el que vamos a poder trasladar. ¿Okay? Solo queremos dejar a la parte de la variable con la expresión ya del segundo término. Y este que tenga en este caso va a pasar al segundo. Como está pasando, y para que no podamos perder ese balance y equilibrio dentro de las operaciones, como está sumando, pasamos al otro lado a restar. Entonces tenemos lo siguiente: x menos 7 menos 3. Ahora aplicamos esta operación primero. Recuerden, x menos, en este caso menos, bueno, x es menor que 4. Entonces, como tal, establecemos como una forma de solución. Entonces, conjunto de solución que x es menor que 4. Es exactamente el mismo valor que hemos obtenido, pero con diferentes metodologías ya aplicadas. Bien, hemos de extender muchísimo más a la información cuando ya trabajemos, en este caso, con algunos ejercicios un tanto más complejos. Sin más, es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.